Los motores AC son artefactos electromagnéticos que tienen como fuente de energía una corriente alterna. Su función consiste en convertir energía mecánica en energía eléctrica que pueda realizar un trabajo. Este tipo de motores opera bajo el principio de la ley de difusión de Faraday, que dice que un campo magnético que cambia rápidamente produce una fuerza electromotriz inducida o un voltaje. El motor eléctrico aprovecha un efecto importante del electromagnetismo. Una corriente a través de un campo magnético experimenta una fuerza en el mismo ángulo del campo y la corriente. Los dos tipos más comunes de motores en corriente alterna son por inducción y sincrónicos. Los motores de inducción no tienen escobillas. La fuente de campo magnético es un electroimán que utiliza el mismo voltaje inducido que usan las bobinas, mientras que los motores sincrónicos giran a la misma velocidad que el campo magnético. Partes fundamentales de un motor eléctrico. Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, estos se hayan formado por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator. Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El rotor. Este es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende de la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. La carcasa. La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. La base. La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolo de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pueda dañarlos. Las tapas. Las tapas son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los casos a los cojinetes o rodamientos que soportan la acción del motor. Los cojinetes, también conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Estos se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. A continuación vamos a ver cómo se clasifican los motores de corriente alterna según su tipo de rotor, sus fases de alimentación y según su velocidad de giro. Tenemos entonces que según su velocidad de giro, tenemos que son síncronos y asíncronos. El motor asíncrono es aquel en el cual el campo magnético que gira en el estator es mayor en cuanto a su velocidad a la del rotor. Es decir, tenemos el rotor del motor, la velocidad de giro del estator, de su campo magnético, es mayor a la del rotor. ¿Cuál es la ventaja de este motor? Que se puede variar su velocidad. Tenemos el motor asíncrono también, muy utilizado para usos industriales donde se requiere velocidad constante, por ejemplo, donde le vamos a aplicar una carga al motor y el motor no puede no puede variar mucho su velocidad. Bueno, eso en cuanto a la velocidad de giro. Ahora vamos a hablar un poco sobre los rotores. Tenemos aquí el rotor tipo jaula de ardilla. Este tipo de rotor, como pueden apreciar, está compuesto por unas barras que van ensambladas dentro de dos discos. Estas barras son de material de aluminio o de cobre, materiales conductores.
adentro tiene un entrehierro y este motor tiene una desventaja, ¿cuál es? Que para variar su velocidad tenemos que utilizar artificios ya electrónicos como variadores de velocidad frente al otro tipo de rotor que lo tenemos acá, que es el tipo de rotor bobinado con colectores o anillos rozantes, a los cuales van conectadas unas resistencias para variar la velocidad de giro y su capacidad pues en cuanto a servicio. Por último tenemos que las fases de alimentación son monofásicas, bifásicas y trifásicas. El más utilizado comercialmente, pues industrialmente, es el trifásico, ya que da la facilidad de cambiar su velocidad de giro intercambiando dos fases, cualquiera de ellas. También tenemos los motores monofásicos, que son más utilizados domésticamente en las lavadoras, en aspiradoras, ventiladores, etc. Eso es todo. En esta sección lo que les voy a explicar es las partes del motor eléctrico. El motor eléctrico básicamente se compone de una carcasa, de un estator y de un rotor. La carcasa está hecha de hierro fundido y es la que nos ayuda a proteger el devanado del motor. Bueno, la carcasa está hecha también de forma que no le entre la corrosión. Por este lado de la carcasa encontramos la hornera. La hornera es donde se empalman todos los cables al bobinado del estator hacia el exterior, ¿sí? Como podemos ver, en la actualidad se identifican los puntos de conexión de las horneras de la siguiente manera. Para principios de bobinados, se utiliza U1, V1 y W1, y para finales de bobinado se utilizan U2, V2 y W2. En esta parte encontramos la parte del estator, ¿sí? El estator está compuesto básicamente por un nudo de bobinado, el cual está protegido con un barniz. Este bobinado del estator lo que nos va a representar es que perdón. En esta parte de adentro del motor encontramos lo que es el estator en general. El estator está compuesto de un conjunto de espiras como en moño y protegidos por un barniz. Este es el elemento del motor que nos va a producir el campo magnético, que es inducido por una corriente eléctrica a través de todo el bobinado del estator. Aquí tenemos el rotor, que el rotor está compuesto de un eje, unos bujes o rodamientos, un núcleo, y en uno de esos extremos hay una aleta de ventilación. Voy a explicar bien detalladamente cada uno de los componentes. El eje del rotor es un eje hecho de hierro, el cual tiene un tratamiento térmico para evitar fatigas del motor. En sus extremos tiene rodamientos, los cuales deben de tener el mínimo de rozamiento para que cuando el motor vaya consumiendo mucha energía, estos no influyan en ese procedimiento. Aquí está el núcleo del rotor. El núcleo del rotor es el que va a estar en contacto directo o interactuando, mejor dicho, con el bobinado del estator o con el estator, ¿sí? Para que ellos empiecen a darle el sentido de giro al campo magnético. En esta parte encontramos en uno de esos extremos la aleta de ventilación, que se encarga de mantener refrigerada la parte interna del motor. Es muy importante tener
tarjeta de presentación del motor para utilizarlo en cualquiera de los procesos. Pues aquí podemos ver en la parte de arriba que es un motor trifásico, que su conexión en delta es de 220 voltios y en Y es de 380 voltios el voltaje máximo. También tiene una potencia de 0.3 kilovatios y en la parte inferior vemos que es hasta para una temperatura de 155 grados, ¿sí? Y es importante tener estas referencias.